son realidades bíblicas. ¿Cuánto me entienden? Entonces yo quisiera hablarle del primer personaje que tuvo que alinear su corazón para restaurar y recuperar el favor de Dios. Ahora, nadie va a valorar lo que no ha perdido, pero los que han tenido el favor de Dios, han visto el poder de Dios, sí van a evaluar para poder restaurar aquello. ¿Cuánto me entienden? Solamente quiero hablarle de alguien que su nombre es Sansón. Sansón, hubo un momento donde él, voy a hablarle primeramente de él. Primeramente quiero hablarle de este hombre. Este hombre, desde ya, él era un milagro andante en la tierra, porque la mamá de él era estéril. Diga, desde ya traía un milagro. Tenía que haber agradecimiento, porque Sansón era un milagro. En pocas palabras, ver a Sansón era ver la mano de Dios manifestada, porque la mamá de él era estéril. Entonces desde ahí vaya notando cómo hay favor de Dios sobre él, cómo había favor de Dios sobre la madre. ¿O usted cree que una madre estéril, que de repente Dios le permite salir embarazada, usted cree que no es el favor de Dios sobre ella? Una madre que no puede tener hijos, pero de repente Dios le permite poder tener hijos, hermano, es una mujer agradecida, porque sabe que el favor de Dios está sobre ella. Y el que nació tiene que estar más agradecido, porque él es un milagro. Pues repito, Sansón era un milagro andante. Ahora bien, Sansón, desde antes de ser formado en el vientre de su madre, ya en los registros celestiales de Dios, ya Dios tenía agendada y preparada una asignación especial para él. Lo voy a repetir. Sansón, desde antes de ser formado en el vientre de su madre, ya estaba registrado en el cielo con una asignación especial. Usted lo haya normal lo que estoy hablando, pero hubo gente en la Biblia que antes de ser formada todavía no tenía una asignación. Pero en el caso de Sansón, sí era una asignación. Porque la mamá de Sansón, cuando era estéril, un ángel la visitó. Diga, un ángel la visitó. Quiere decir que en el caso de Sansón, era una asignación 100% de Dios, porque la mamá de Sansón tuvo un encuentro con un ángel y el ángel le dijo: vas a salir embarazada, vas a tener un varón, va a ser nazareo, va a tener el pelo largo, va a tener un poder, una autoridad, se le va a dar un liderazgo. Y Sansón todavía no había nacido, y Sansón, todavía la mamá de Sansón, el milagro no se había dado en ella, pero ya estaba asignado Sansón para la tierra. Diga, dos grandes privilegios tenía este hombre. Ahora bien, Sansón fue constituido por Dios como un nazareo. En pocas palabras, Dios lo llamó, lo apartó, lo consagró para que éste lo adorara, le sirviera y obedeciera su palabra. Cuando nosotros ya estamos en lo de Dios, sirviéndole a Dios, hay un momento donde nosotros reconocemos que este ha sido un gran honor que Dios nos ha dado. ¿Cuántos creen que es un honor predicar la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que es un honor que nosotros oremos y el Espíritu Santo se mueva a través de nosotros? ¿Cuántos creen que es un honor poner las manos sobre los enfermos, que se sanen? Y es un honor que tú ores por un endemoniado y el demonio salga. ¿Cuántos creen que es un honor que tú le hables a Cristo de alguien y esa persona aceptó a Cristo y ahora le sirve a Cristo porque tú llevaste la palabra de vida? Hay un momento que se vuelve un honor servirle a Dios. Sansón tenía ese honor. Dios lo constituyó nazareo, hombre consagrado, hombre apartado, y hombre que va a ministrar, hombre que va a adorar y hombre que va a seguir mi palabra.
Diga a Sansón, Sansón se ganó la lotería. Lo mejor que le pudo haber pasado a Sansón era que Dios visitara a su madre. Porque el ángel traía una asignación para la madre. Sansón, escúcheme bien porque esto es clave. Sansón creció con privilegios espirituales. Porque usted y yo, los privilegios espirituales en el Señor, los comenzamos a ver tal vez cuando ya teníamos 20, 15, 18 años, pero veníamos del mundo, ¿sí o no? Y al entrar en la casa de Dios, es que comenzamos a ver esos privilegios. En el caso de Sansón, no. Los privilegios para Sansón ya estaban asignados antes de que él naciera. Diga, suertudo. Todo se lo tenía preparado Dios. Vaya conociendo a Sansón. Otro dato curioso es que la fuerza sobrenatural, porque Sansón era un hombre que tenía fuerzas sobrenaturales. Pero estas fuerzas sobrenaturales que tenía Sansón eran por el mismo llamado que Dios había puesto sobre él. En el caso de las historias de las películas, en el caso de lo que es Superman, él nació con un poder. Pero este es un personaje ficticio. Pero en el caso de Sansón, el poder con el que Sansón se movía era por el mismo llamado que Dios tenía. Traducido, al final no era Sansón. No era que Sansón levantaba pesas para poder tener fuerza. Era que la asignación le daba el poder para lo que Dios quería que él hiciera aquí en la tierra. Así que si aquí hay alguien que se mueve en el poder de Dios, desde ya te digo, es por la asignación. Es por la gran comisión que Dios te ha dado que hay una manifestación de poder. Ay de mí, como pastor, que yo me la tire de la divina garza o de la Coca-Cola del desierto, cuando yo sé que esto no tiene que ver conmigo, sino con el propósito que Dios tiene con estas comunidades. ¿Cuánto me entienden? Entonces, de alguna manera, Sansón, el poder que tenía él, era producto del llamado que tenía de parte de Dios. Veamos también otro de los beneficios que Sansón tenía. Sansón llegó a ser uno de los jueces del pueblo de Israel durante 20 años. Sansón no solamente tenía fuerza, Sansón también, 20 años, Dios le permitió ser juez de todo el pueblo de Israel. Fue un líder, fue como un presidente. Diga, suertudo. ¿Cuántos creen que iba bien todo? Todo iba bien. Escuche bien. Otra de las cosas acerca de Sansón es que Sansón tenía debilidades. Como usted y yo, Sansón tenía sus debilidades. Y una de las debilidades de Sansón era, escúchelo bien, hombre y mujer, joven y niño, escúchelo bien, pastores y ministerio, escúchelo bien, porque hablé de las virtudes de Sansón y decimos gloria a Dios, pero voy a hablar de las debilidades que pusieron en riesgo el favor de Dios. Las debilidades de Sansón que pusieron en riesgo el favor de Dios fue que Sansón cedía fácilmente a los deseos de su carne. Si usted ha conocido esta historia, se ha dado cuenta que Sansón era un buen mujeriego, traducido al buen catracho. Y Sansón no le gustaban las evangélicas, a Sansón le gustaban las mundanas. Sansón no buscaba las de la iglesia, Sansón buscaba a las del mundo. Dígale a la hermana, busca a un hombre de Dios, no andes buscando a alguien del mundo. ¿Cuántos me entienden? Entonces, la debilidad de Sansón era que él cedía demasiado a sus deseos carnales. Y la segunda debilidad de Sansón, ser infiel al llamado de Dios cada vez que practicaba cosas
que eran todo lo contrario al llamado. Dos debilidades que son reales en este tiempo actual, en mucho hombre de Dios, en mucha mujer de Dios, en muchos cristianos. Debilidad número uno: cedemos mucho a nuestras tentaciones. Y aunque me diga que no, si no cede en lo natural, cede cuando está viendo un celular. Si no cede aquí en la iglesia, cede cuando anda en el mall. Si no cede aquí en la iglesia, cede cuando se junta con sus amigos que son más mundanos que cristianos. Ahí está cediendo a la debilidad. Y en la otra área, que muchas veces la iglesia, su debilidad es que él le es infiel al Señor. ¿En qué aspecto? Cuando comenzamos a hacer todo lo contrario a lo que Dios nos manda a hacer. Eso se llama infidelidad. Infidelidad en el ámbito matrimonial es romper los contratos matrimoniales, es quebrar la línea de lo que nos piden a los hombres, cómo tenemos que tratar a nuestras esposas, y que las mujeres rompan el protocolo de ellas como mujeres, cómo deben de tratar a sus esposos. Cuando estas cosas se rompen y se saltan la cerca, diga, hay infidelidades. De igual manera, no sé si te has dado cuenta, tú eres un llamado por Dios, pero de repente cuando hacemos todo lo contrario, número uno, a lo que la palabra nos dice, número dos, a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, déjeme decirle que estamos siendo infieles a nuestro Dios. Por lo tanto, deberíamos de ser un poquito más hacedores, porque no sé si te das cuenta, si solo eres oidor y no hacedor, corres el riesgo de serle infiel a Dios y a su palabra a cualquier momento. Pero cuando eres oidor y tratas de hacer hacedor, tú no le vas a ser fácilmente infiel a la palabra de Dios ni al Espíritu Santo. ¿Cuántos me entienden? Te quiero orando, no quiero orar. Quiero que te estés congregando, no me quiero congregar. Dile, esa manera de actuar contraria es una infidelidad al que te llamó. ¿Cuántos me escuchan lo que estoy hablando? Ahora bien, cuando Sansón comenzó a ceder a estas debilidades, me llama mucho la atención que Sansón, todas estas debilidades le iban a pasar factura. Tenemos un problema. Cedemos a nuestra carne, cedemos a la infidelidad a nuestro Dios, pero creemos que todo va a estar normal. Dígale de al lado, no creas que la cosa va a quedar normal si te acostumbras y haces cultura de infidelidad a Dios, o si de repente no tienes el dominio propio y le estás cediendo demasiado terreno a tu carne. Dígale, algo va a pasar. Factura te puede pasar. Hermano, jamás Satanás jamás va a poder secar tu vida espiritual. Él puede atacarte, él puede empujarte, pero que la vida espiritual de alguien se seque, que la muerte espiritual entre en un cristiano, no tiene que ver con el diablo, tiene que ver con la falta de dominio propio de ese cristiano, y tiene que ver con la infidelidad que este cristiano o esta cristiana le está teniendo a Dios. Un demonio jamás te va a enfriar. Tu falta de dominio propio sí te puede enfriar. Tu falta de fidelidad a lo que Dios te habla y a lo que el Espíritu Santo te habla, sí te puede enfriar y te puede provocar una muerte espiritual. Y lo triste es que después buscamos al culpable. ¿Y sabe a quién le echamos la culpa? Estamos como Adán y Eva, tirándonos la pelotita. Ella, la mujer que me diste. No, el marido que me diste. No, la serpiente. Y Dios dice, ni serpiente ni marido, usted tuvo la culpa. ¿Cuántos me entienden? Entonces, de alguna manera,
yo le digo, estas debilidades, mire hermano, y se lo aseguro, recuérdese que Sansón tenía sus padres. Yo le aseguro que cuando la mamá y el papá de Sansón miraban que Sansón cedía a los deseos de la carne, Sansón, ¿por qué andas buscando a esa filistea? Es que están bien guapas. Es que la de la iglesia es muy fea. Las del mundo son bonitas. Sansón, pero tú eres nazareo. Tienes que buscar una mujer de Dios. Sí, papá, yo sé, pero es que está bonita, que es filistea. Y se metía en unos rollos fuertes. Y Sansón de repente, sin darse cuenta, comenzó a quebrantar principios, comenzó a ceder a la carne, y cuando menos acuerde, le comenzó a venir factura. La primera consecuencia que Sansón experimentó es que su vida ya no iba a estar segura como él pensaba. El tiempo de que su vida estuviera segura se acabó. Porque mira, hermano, a algunos nos gusta jugar a ser cristianos y creemos como no pasa nada, decimos, ¿estás seguro todo? No ha pasado nada. Quiere decir que Dios me ama. Sí te ama. Pero hay un momento donde Dios ve que si no estás teniendo el dominio propio y donde no estás cambiando la infidelidad por la fidelidad hacia Él, llegará un momento donde Dios te va a incomodar la seguridad que tenías. Diga, para despertarte lo va a hacer. Para despertarte. Entonces, la primera consecuencia puede que a Sansón su seguridad se la iban a mover, ya que por causa de su infidelidad, él comenzaría a caminar por tierras movedizas de hipocresía y de traición. Mira, hermano, yo lo experimenté. 17 años, me alejé de Dios. Comencé a ver cómo mi mundo se volvía como tierras movedizas. Las inseguridades comenzaron a venir, los problemas comenzaron a venir. Mi manera de pensar no era sabia. Cualquier cosa ya me perturbaba. Diga, porque te saliste de los caminos de Dios. Entonces, cuando Sansón se salió de los caminos de Dios, él desconocía que esas debilidades le iban a pasar factura y él iba a comenzar a caminar la vida como en arenas movedizas. ¿Cuántos lo experimentaron cuando se alejaron de Dios? ¿Cuántos lo vivieron? Solo nos apartamos de Dios y como que todo se pone aguada. Como que todos sentimos que se hunde rápidamente en nosotros porque nos está pasando factura el haber alejado de Dios. Pero esto son vivencias para que la iglesia sepa que alejarse de Dios no es sabio. Descuidar el dominio propio no es sabio. Serle infiel a Dios no es sabio y no es provechoso. Porque yo le aseguro que después de esta, Sansón dijo, mala idea no tener dominio propio. Mala idea serle infiel a mi Dios. Porque lo dije, Sansón, tanta cosa que me pasó, me traicionaron, me hicieron esto. No fue buena idea haberme comportado como me comporté. Por lo tanto, lo que estamos hablando es para que usted vea el panorama de alguien que lo tenía todo, pero comenzó a tener falta de dominio propio, comenzó a serle infiel a Dios y comenzó a despreciar el consejo de sus padres. Porque repito, papá y mamá, créame que aconsejaron a Sansón. Y yo le aseguro que en esta iglesia usted tiene padres espirituales también que lo pueden aconsejar. Dígale de al lado, déjate aconsejar por tus padres espirituales para que no cedas terreno al enemigo. ¿Cuántos me entienden? Entonces, de alguna manera, comenzó el problema. La segunda consecuencia que iba a experimentar Sansón era que los enemigos que él seguía, que él capturaba, más adelante lo iban a seguir a él, lo iban a capturar a él y lo iban a llevar preso a él. Mire cómo los papeles se cambian. Un Sansón con fuerza, hermano, Sansón se reía.
cuando agarraba aquellas grandes puertas y como nada las levantaba, o agarraba una quijada de un burro, de una mula, y comenzaba a matar a aquel montón de filisteos. Y yo me imagino que Sansón le hacía a los filisteos. Y los filisteos salían para que miren. Yo me imagino, Sansón sabía que tenía un poder sobrenatural de Dios. Y que él sabía que a él, con el poder de Dios, ningún enemigo lo iba a capturar. Y era muy cierto. A Sansón, con el poder de Dios, nadie lo pudo detener. Dígale, si querés que el diablo no te detenga, no te soltes del poder de Dios. De repente se cambiaron los papeles. Y como digo, le pasó factura a todo. Y Sansón de repente fue capturado por los que él perseguía. Los enemigos de Sansón terminaron capturándolo a él. No sé si la iglesia se da cuenta, pero en este cristianismo hay enemigos que se nos levantan. Voy a poner ejemplos y usted va a ver manos levantadas. Y le pido a los que se identifican con esto que levanten las manos como testimonio. Levante la mano todo aquel que ha soñado y se ha visto en visiones peleando con demonios. Levánteme la mano ahí donde está. Que se ha visto en visiones peleando con demonios. Diga los enemigos. Dios mostrando los enemigos. Mira, hermano, sí, es por el llamado. Toda aquella persona que sueña que está peleando con demonios, Dios te está mostrando los demonios que te están atacando. Pero es por causa de la asignación. De alguna manera, cuando a Sansón le mostraron y los enemigos vinieron sobre Sansón, déjeme decirle que Sansón sabía que esta batalla próxima no la iba a ganar porque Sansón ya estaba decayendo. Y lo más triste que le puede pasar a una iglesia es que la iglesia, escúcheme bien, que la iglesia conozca a sus enemigos, pero por descuidarse, la iglesia que vencía a los enemigos terminen venciendo a la iglesia. Porque yo te voy a decir algo. Netflix, si te va a poner una película, es para entretenerte. Si vamos al cine, ¿qué es lo que van a hacer estas líneas de cinema? ¿Qué es lo que buscan? Diga, entretenernos. Pero cuando Dios te muestra algo, diga, Dios no es Netflix. Dios te está mostrando que viene enemigo y que te prepares y que no te descuides. Y hago la pregunta, cuando Dios te muestra una lucha con un demonio, ¿qué haces? Pues yo se la cuento al vecino. Porque Dios no te lo muestra para que lo cuente. Dios te lo muestra para que te active. ¿Cuánto me entienden? Entonces, cuando Dios muestra, es para que la iglesia despierte y ponga cartas en el asunto. Pero hay un problema. Dios muestra y el pueblo no reacciona. Dios muestra y el pueblo, en vez de pelear, se acomoda. Y déjame decirte que si Dios te muestra el enemigo, es porque le tienes que hacer frente a lo que viene. Porque si no le haces frente, aquello te puede vencer a ti. Y aquí a Sansón le fue mostrado, y por no hacer caso, los enemigos de Sansón lo terminaron capturando a él. Pregunta, ¿qué áreas fueron afectadas cuando Sansón fue capturado por sus enemigos? Porque no sé si te das cuenta, cuando Sansón fue capturado por sus enemigos, hay áreas que comenzaron a ser afectadas. Cuando nosotros, hermanos, nos descuidamos y los demonios nos comienzan a capturar, un demonio no te va a sacar a pasear al parque. ¿Cuánto me entienden? Un demonio, si agarra a alguien, no es que lo va a sacar a pasear al parque. Es que cuando lo capturó, le va a comenzar a dañar cosas. Por eso al primer demonio que se te acerque lo tienes que echar fuera, porque si no lo saca, ese demonio no tiene intenciones de pasearte en el parque,
tiene intención de agarrarte y empezarte a dañar cosas. ¿Cuántos están escuchando? Tú le llamas bendición. Muchas jovencitas que están acá tienen que tener cuidado. Porque de repente tú puedes cederle terreno a alguien que no es de Dios porque te enamoraste de alguien. Si es de Dios, no hay problema. Pero si no es de Dios aquella persona, tenle cuidado. No vaya a ser que los demonios están seduciendo esa relación y el demonio ya te agarró y ya sabe lo que va a hacer contigo. Dañarte. ¿Cuántos me entienden? Porque cuando Sansón fue capturado por estos enemigos, miren los primeros daños que comenzaron a afectar la vida de Sansón. Fue afectada la fuerza sobrenatural que él tenía y se convirtió en un hombre que no tendría fuerzas propias ni para defenderse de cualquier enemigo que lo tocara. Cuando él se dio el secreto a Dalila y vinieron sobre él, él ya no podía, no tenía la misma fuerza. En pocas palabras, haber cedido terreno a la debilidad, haber cedido terreno a la infidelidad, provocó que el poder de Dios se fuera y ahora Sansón, su fuerza se fue y esa fuerza era con la que derrotaba los enemigos. Escúcheme bien, lo único que va a destruir lo que quiera atacar tu matrimonio es el poder de Dios. Lo único que va a destruir lo que quiera atacar tu ministerio es el poder de Dios. Lo único que puede destruir lo que quiera atacar esta iglesia se llama el poder de Dios. Lo único que puede destruir lo que quiere atacar tu vida espiritual es el poder de Dios. Sansón experimentó que era no tener el poder de Dios. Y ahora esa fuerza la necesitaba porque un enemigo le apareció en el camino. Dígale al de al lado, lo que estás despreciando hoy, lo vas a ocupar en el futuro. Dígale a los matrimonios, lo que estés despreciando hoy como matrimonio, lo vas a necesitar allá en el futuro. Hermano, ¿sabe usted que a mí me duele? Me duele cuando hay mucha gente, mire, ve, estuvieron solteros en esta iglesia. Con lágrimas le pidieron una mujer al Señor. Y el hermano con lágrimas le pidió una mujer al Señor. Y vino Dios, le concedió la esposa. Pero ¿sabe para dónde agarran? Para todos lados, menos para la iglesia. Dígale, lo que Dios te puede dar acá, lo vas a necesitar. Tu matrimonio lo va a necesitar en el futuro. La sabiduría que no estás escuchando acá, tu matrimonio la va a necesitar allá en el futuro. Los dos bien acobijaditos, en la camita, en el mueble. Amor, vamos a ir al culto. No vayamos. Pues no vayamos, pues. ¿Cuántos me entienden? Hermano, yo le voy a dar un secreto personal con mi esposa. Cuando nosotros oramos con mi esposa en las noches, agarrados de la mano, sentimos que hay más dominio propio en nuestra manera de controlarnos. En palabras, en conducta. Pero yo me he fijado, yo sé que ella también, cuando dejamos pasar una semana sin orar, cualquier cosita ahí, con nada nos molestamos, con nada discutimos, ¿sí o no, hermano Warling? Cuando uno descuida la oración, entonces de alguna manera, sigue el de al lado, el poder de Dios lo vas a necesitar. ¿Usted cree que Sansón no necesitaba el poder de Dios cuando le vinieron esos enemigos? Sí lo necesitaba, pero ya le había pasado factura su manera de comportarse y el poder de Dios se fue. Otra área que fue afectada en la vida de Sansón fue la libertad que él tenía. Recuérdese que Sansón era un hombre libre, pero cuando a él lo agarraron sus enemigos, lo esclavizaron. Lo ponían en un molino a que se pusiera a moler trigo. Y ese trabajo solo era para esclavos
y para animales. Dígale al de al lado, no creas que el diablo te va a andar acariciando si te saca de la iglesia. Si el diablo te saca de acá, te va a tratar como un animal. Porque cuando Sansón fue capturado por sus enemigos, créame que a él no lo trataron como un juez. No le pongan cadena. Recuerden que sea como sea, es el ungido de Dios. No lo traten ahí. No lo pongan a moler, porque ahí solo los esclavos. ¿Cuál? Lo trataron como esclavo, lo trataron como animal. No sé si te has dado cuenta cómo el enemigo aprovecha cuando nos salimos de los caminos de Dios. Algunos sobreviven, otros no sobreviven. Hay otros que dicen, hermano, me volví a Dios porque casi me revientan ayer. Y así pues a la buena me voy con Dios de vuelta. Hermano, hay gente que el enemigo no le da tregua. No sé si te has dado cuenta, son cosas reales. No da tregua. Por lo tanto, no debemos de descuidar nuestro dominio propio, nuestra fidelidad a Dios, porque el enemigo cuando viene a hacer esclava a la gente y a tratarla como un animal. Porque recuérdate que cuando tú estás en la iglesia, la imagen de Cristo se está formando en ti. Y al diablo le choca la imagen de Cristo en la gente. Cuando tú estás acá, el Espíritu Santo está trabajando tu vida y la imagen de Cristo se está formando. Cuando tú te sales, ¿qué crees que es lo que más quiere dañar Satanás? La imagen de Cristo que fue formada en ti. Eso es lo que más busca dañar él. Entonces, dile al de al lado, no nos salgamos de los caminos de Dios, porque el enemigo lo que busca es dañar la imagen de Dios. Hermano, y otra cosa que le afectó a lo que es Sansón fue de que él perdió su vista. Haber sido capturado por el enemigo, por la consecuencia, Sansón quedó ciego. Y no sé si se da cuenta. Para un ciego llega un momento que se vuelve diestro. ¿Sí o no? ¿Cómo hace? ¿Y cómo sabe que ahí está esa cera? Porque él anda, ¿sí o no? Pero diga, alguien que no fue ciego y pierde su vista, ese iba a ser un martirio para él. Porque se va a comenzar a sentir inseguro. Y se va a sentir mal porque ahora va a depender de alguien que lo ande agarrado de la mano. Y déjeme decirle que hay gente que es tan compleja de que cuando le pasan cosas no le gusta que otro la esté como que, porque ellos quieren dar a entender que ellos no ocupan ayuda, pero realmente la ocupan. Entonces, quien puede sentir más el daño de perder la vista es alguien que veía. Y desde ahí, desde que perdió su vista, tu camino va a ser inseguro. ¿Será que estoy caminando por el lugar correcto? O cuando se caiga, qué barbaridad. Desde que perdí la vista, no es lo mismo todo. Así de igual manera. Mira, hermano, cuando Dios nos abre la vista espiritual a nosotros, caminamos como sabios. Miramos todo a distancia. Miramos todo el entorno natural y espiritual. Porque los ojos, miren, espirituales están, miren, bien abiertos. ¿Quiere ver un cristiano que permanece hasta que Cristo venga? Es alguien que tiene los ojos bien abiertos en los ámbitos espirituales. Es alguien que su mirada la tiene bien abierta en Cristo. ¿Quiere ver a alguien que se retire de las cosas de Dios? Es alguien que no ve a Cristo como debe de ser. ¿Quiere ver a un cristiano tropezando seguido? Porque cometer errores es de humano, pero estar dele que dele, tropezándose en la misma piedra. ¿O es que eres ciego? ¿O es que te enamoraste de la piedra? ¿Cuántos me entendieron? Entonces es muy importante que sepamos que Sansón perdió la vista. Y eso hablaba de que ahora él iba a caminar con inseguridad.
No nos conviene, repito, no nos conviene tener esa falta de dominio propio. No nos conviene serle infieles a Dios, porque nuestros enemigos nos pueden capturar por nuestra misma debilidad, nos pueden quitar la vista espiritual y vas a andar inseguro caminando en los caminos de Dios. Imagínate si te sales de la iglesia. ¿Cuántos se dan cuenta que la vista espiritual nos ayuda? ¿Cuántos son sinceros y lo reconocen? Que la vista espiritual que Dios nos da nos ayuda a caminar con seguridad. Nos ayuda, Naidel, ¿y consideras que la vista espiritual como joven te ha ayudado a caminar mejor? Gerson, la vista espiritual nos ayuda a caminar mejor. Imagínate que es algo real. Cuando no tenemos la vista espiritual, cuando la hemos perdido por volver al mundo, caminamos inseguros. Dígale, ¿sabes por qué es la inseguridad? ¿Sabes por qué tropieza? Porque perdiste la vista espiritual. Ahora bien, ya voy aterrizando. Conforme Sansón comenzó a ver todas estas pérdidas, y aquí es donde yo quiero que pueda entender toda la historia. Primero, ¿tenía privilegio Sansón, sí o no? Levánteme la mano. ¿Tenía privilegio Sansón, sí o no? ¿Tenía debilidades Sansón, sí o no? ¿Le afectaron esas debilidades a Sansón, sí o no? ¿Le dañaron áreas delicadas a Sansón, sí o no? ¿Lo trataron con honor o como animal a Sansón, sí o no? ¿Caminó sobre arenas movedizas? Sí. Sansón analizó toda la consecuencia e hizo lo siguiente. Mire lo que dice Jueces 16:28. Aquí es donde me gusta y acá es donde viene el tema. Alineando el corazón para obtener el favor de Dios. Entonces, ¿qué hizo Sansón? Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí, fortaléceme. ¿Por qué quería Sansón que Dios lo fortaleciera? Porque sentía que los enemigos estaban haciendo ticas con él. Lo mejor que puede hacer alguien que siente que el diablo lo está zarandeando y lo está destruyendo es: Señor, socórreme, dame fuerzas para vencer al diablo y a sus secuaces. Es lo mejor. Sansón vio cómo el enemigo, y déjeme decirle, Sansón tenía dos opciones: decir que me maten ultimadamente, ya me sacaron los ojos, ya me cortaron el pelo, ya no tengo fuerza, me tienen como esclavo, mátenme mejor, hombre, estoy sufriendo mucho. Sansón tenía dos opciones: o decía eso o hacía esa oración. ¿Qué hizo Sansón? ¿Se rindió o hizo la oración? Hizo la oración. Y esa oración de Sansón, mire, ven, venía desde acá, mire, ven. Señor, acuérdate ahora de mí. ¿Por qué dice ahora de mí? Por lo que él estaba viviendo. Acuérdate de mí y fortaléceme. Y mire, te lo ruego solemnemente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. ¿Cuántos están viendo lo que aquí pasó? ¿Hubo respuesta de Sansón? ¿Sabe lo que estoy viendo yo en Sansón? Que lo que él vivió, él vio la consecuencia hasta donde lo llevó todo aquella parte de dominio propio y la infidelidad. Pero yo estoy viendo a un Sansón que no quedó en el suelo. Estoy viendo, escúcheme bien, hombre y mujer que está acá. Yo estoy viendo a un Sansón que él estaba dispuesto a pelear hasta el último segundo para que el diablo no lo destruyera. Yo le soy sincero. Yo vine a los caminos de Dios porque yo sentía que el enemigo me estaba zarandeando. Y busqué de Dios. Y cedí terreno a Dios. Y el favor de Dios vino a mi vida. De igual manera, la enseñanza de parte de Dios en esta noche es:
No importa cuántas pérdidas ha tenido la iglesia. No importa cuántas áreas hay debilidad. Ahora, lo que Dios quiere es que la iglesia conozca sus debilidades. Conozca los cabos flojos. Porque Sansón, le aseguro, lastimosamente, Dios le dio las fuerzas a Sansón, pero Sansón mató a todos los filisteos, pero murió él en lo que hizo eso. Pero si Sansón hubiera quedado vivo, después de que le pidió perdón a Dios y le restauró la vida, yo le aseguro que Sansón estuviera diciendo lo siguiente: jamás vuelvo a descuidar mi dominio propio. Jamás vuelvo a serle infiel a los principios de Dios, porque ya vi la dura consecuencia. Pero me gustó que él alineó su corazón. Póngase de pie. Si usted fue bendecido, él le ofrenda de palmas. Cierre sus ojos. Alineando el corazón para obtener el favor de Dios. Sansón nació con privilegios espirituales. Sansón fue un hombre que desconocía la magnitud. Acabas de ver alabanza, adoración y palabra de vida en Casa Templo Familiar Cristiano Man. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Bendiciones.